Nadie imaginaba que el hombre rubio, educado y amable que servía comidas en una cafetería de Londres, escondía un secreto tan oscuro. Durante más de un año, la policía creyó que 4 jóvenes habían muerto por sobredosis accidentales. Pero había algo que todas las víctimas tenían en común: un encuentro con un hombre que conocieron a través de una aplicación de citas, Grindr. Grindr es una red social utilizada por millones de hombres gays y bisexuales en todo el mundo. Una app rápida, directa y anónima, donde un simple mensaje puede llevarte a una cita, pero en este caso, a la muerte. Detrás de una pantalla, bajo un perfil falso, se escondía Stephen Port, un asesino en serie que manipuló, drogó y asesinó a hombres jóvenes, mientras la policía, increíblemente, miraba hacia otro lado. Lo que parecía un simple caso de muertes por drogas se transformó en una de las mayores vergüenzas policiales en la historia reciente del Reino Unido. Stephen Port nació en 1975, en Southend-on-Sea, una tranquila ciudad costera inglesa. De niño era tímido, reservado y siempre un poco diferente. Sus compañeros lo describían como alguien solitario, con problemas para encajar y sin demasiada confianza. Cuando creció, se mudó a Londres, donde trabajó como cocinero en una universidad. Llevaba una vida aparentemente normal. Vivía solo, no tenía antecedentes y pasaba su tiempo libre navegando en internet, viendo pornografía y chateando con hombres jóvenes en Grindr. Pero tras esa fachada inofensiva, Port escondía una obsesión: el control. Le fascinaba la idea de drogar a otros hombres, manipularlos y tener poder absoluto sobre ellos. Su método era perverso. Usaba GHB, una sustancia que en pequeñas dosis puede desinhibir, pero en exceso puede causar la muerte. Y así, entre 2014 y 2015, el cocinero amable se convirtió en uno de los asesinos más fríos del Reino Unido. La primera víctima, Anthony Walgate. En junio de 2014, Stephen Port contactó a Anthony Walgate, un joven estudiante de moda de 23 años. Anthony trabajaba ocasionalmente como acompañante, y Port lo contrató por una noche, pero lo que parecía un encuentro consensuado terminó en tragedia. Port le administró una dosis letal de GHB mientras dormía, y cuando Anthony perdió el conocimiento, Port se aprovechó de él y lo dejó morir. Poco después, llevó su cuerpo hasta la entrada de su propio edificio en Barking y llamó a emergencias fingiendo que había encontrado a un hombre inconsciente. Mintió, diciendo que simplemente había pasado por allí. La policía no sospechó nada, ni siquiera cuando descubrieron que Port había sido la última persona en verlo con vida. Anthony Walgate fue declarado víctima de una sobredosis accidental. Caso cerrado. Pero el asesino ya estaba planeando su siguiente movimiento. En agosto de 2014, solo 2 meses después, otro cuerpo apareció en un parque cercano. Gabriel Kobary, de 22 años, era un joven inmigrante eslovaco, recién llegado a Londres, que había conocido a Port por Grindr. Lo que la policía ignoró es que Gabriel había estado viviendo temporalmente en casa de Port. Cuando lo encontraron sin vida, también se dictaminó que había muerto por sobredosis. Nadie conectó los dos casos, a pesar de que las muertes ocurrieron a pocos metros de distancia. 2 meses después, en septiembre, apareció el cuerpo de Daniel Whitworth, de 21 años, en el mismo parque. Esta vez, había una carta. Una supuesta nota de suicidio en la que Daniel confesaba haber sido responsable de la muerte de Gabriel y que no podía soportar la culpa. El detalle parecía cerrar el caso. 3 muertes, 3 hombres jóvenes, todas relacionadas con drogas y supuestamente sin conexión. La policía aceptó la historia sin dudar. Pero lo que no sabían era que esa carta había sido escrita por el propio Stephen Port, el asesino de Grindr. La comunidad del barrio comenzó a notar el patrón. 4 hombres jóvenes, gays, muertos en circunstancias similares, todos encontrados en el mismo radio de pocas calles. Las familias pedían respuestas, las redes sociales servían con teorías y sospechas, pero la policía de Barking insistía: no hay relación entre los casos. Los informes forenses se archivaban, las pruebas no se analizaban y los testimonios se descartaban. Incluso cuando un testigo dijo que había visto a Gabriel Kobary con un hombre mayor, rubio y extraño, los agentes no investigaron la descripción. Nadie revisó las cámaras de seguridad, nadie comprobó el historial de Grindr y nadie se preguntó por qué Stephen Port era el único vínculo entre todos ellos. Mientras tanto, Port seguía libre. Incluso llegó a participar en entrevistas televisivas, apareciendo como vecino preocupado por las muertes en su zona. El asesino se estaba burlando de todos frente a las cámaras. La cuarta víctima, Jack Taylor. La noche del 13 de septiembre de 2015, Stephen Port conoció a Jack Taylor, un joven de 25 años, guardia de seguridad.
Jack era amable, trabajador y cercano a su familia. Había quedado con Port creyendo que era una cita inocente. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Horas después, su cuerpo apareció en el mismo parque que los anteriores, St. Margaret's Churchyard, con el mismo patrón, GHB en la sangre. La policía volvió a afirmar que era una sobredosis, pero esta vez la familia no se conformó. Las hermanas de Jack iniciaron su propia investigación, contactaron a periodistas y presionaron a los medios para que se revisaran los otros casos. Cuando finalmente los datos se cruzaron, la verdad salió a la luz. Un equipo forense analizó de nuevo los teléfonos y las aplicaciones de las víctimas. Todos, absolutamente todos, habían chateado con el mismo hombre antes de morir, Stephen Port. La policía, que había ignorado las pruebas durante más de un año, finalmente lo arrestó. En su casa encontraron frascos de GHB, agujas, jeringas, pornografía grabada y decenas de conversaciones online con hombres jóvenes. También hallaron grabaciones de Port aprovechándose de víctimas inconscientes. El cocinero amable resultó ser un depredador meticuloso y sin remordimientos. Why are you searching for boy drugged rape? And that search, I can tell you, or some of those searches occurred during the evening of the 12th, shortly before midnight, and then some of them occurred in the early hours of the morning, later on in the morning after 4 o'clock, and onwards later on that day on the 13th, on Sunday the 13th, the time when Jack Taylor is either dead or dying. You're searching for boy drugged rape, etc. Why is that? No, just generally looking for it's general porn. That's not general porn, Stephen, is it? You're specifically searching for videos of porn to do with people who are either asleep or have been drugged and are being raped. You've typed in the word rape, haven't you? Yeah, it's just just searching for random videos. What's the word specific in particular? Nothing specific. Is that right? Yeah. It sounds quite specific. You were searching for these videos before Jack came over to the barking area, and then when he was in the barking area, you were searching for these videos as well. Is that because you were with him? No. And that you just drugged him as well? No, definitely not. Were you watching these videos whilst having sex with him, raping him whilst he'd been drugged? No, definitely not. Definitely not. En noviembre de 2016, Stephen Port fue declarado culpable de 22 delitos, incluyendo 4 asesinatos y múltiples agresiones. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, se reveló que Port drogó y abusó de al menos una docena de hombres, usando el mismo método. También se expuso la negligencia policial extrema. Se perdió evidencia clave. No se realizaron autopsias completas. Se ignoraron conexiones evidentes y se desestimaron las quejas de las familias. El juez describió la actuación de la policía como incomprensible y escandalosa. De hecho, una investigación posterior determinó que las muertes podrían haberse evitado si se hubiera actuado correctamente desde el principio. El caso de Stephen Port no solo expuso a un asesino, sino también un fallo sistémico en la policía británica. El departamento de Met Police fue acusado de prejuicio institucional contra la comunidad gay, al no tomar en serio las muertes de hombres homosexuales. La historia generó protestas, documentales y hasta una serie de televisión llamada Four Lives, protagonizada por Stephen Merchant como Port. La serie mostró con crudeza lo que la policía no quiso ver: el dolor de las familias, la indiferencia de las autoridades y la ceguera que permitió que un asesino siguiera matando impunemente. Stephen Port no era un genio criminal, no tenía una mente brillante ni un plan maestro, simplemente se aprovechó de un sistema que decidió no mirar. Las víctimas no murieron solo por las manos de un asesino, murieron también por la indiferencia. Hoy, las familias de Anthony, Gabriel, Daniel y Jack siguen exigiendo justicia total y reformas en la forma en que la policía investiga los crímenes contra personas gays. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿cuántos Stephen Port habrá ahí fuera, aún ocultos, mientras las autoridades eligen no ver?
Si te interesan los casos donde la verdad se esconde detrás de la negligencia, donde el mal no solo habita en una persona, sino en todo un sistema, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo caso.